nos vamos porque Diego tiene cosas interesantes para decirnos. En realidad, el que tiene cosas interesantes para decirnos es Pablo Casacuberta. Les comentaba al arranque del programa, los avances. Pablo Casacuberta, junto con su pareja Andrea Aroa, generaron el Centro de Artes y Ciencias. Es un espacio donde se encuentran personas que quizás trabajan en diferentes disciplinas y hay un encuentro ahí que puede fluir y que puede decantarse en un proyecto. Se hacen residencias para personas que quieren también pasar un tiempo acá con otras personas conviviendo y generando cosas. Aparte, desde ahí han salido documentales muy interesantes. Les comentaba el de Clemente Estable, el pionero en la investigación de las ciencias biológicas en Uruguay. Es un gran documental que hizo Casacuberta. El documental Soñar Robots, sobre esas noticias fragmentadas que nos aparecieron a lo largo de los últimos años sobre niños de la escuela tal ganan el primer premio de robótica. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Es un fenómeno aislado o si juntamos las historias tenemos un componente aglutinador que los une? Bueno, Casacuberta es una persona muy inquieta y estuvimos hablando sobre diferentes temas, pero sobre todo él tiene como dos ideas fuerzas. Una es ese Uruguay experimental y lo mapea con ejemplos, y también cómo tenemos que hacer un arqueo sobre los activos en materia de ciencia e innovación de nuestro país para saber dónde estamos parados. Vamos a escuchar la conversación con Pablo Casacuberta. Trato de pensar hacia atrás ejemplos de personas en donde convivía el arte y la ciencia de forma casi paralela y capaz que equilibrada. ¿A vos se te ocurre alguien? Muchas personas, el propio Einstein que tocaba el violín. Digo, perdón, a nivel uruguayo. A nivel uruguayo, bueno, tenés a la familia Bas Ferreira, que es una familia de artistas, filósofos y científicos. Y al mismo tiempo, en general, todas las personas que han tenido un impacto muy grande en la ciencia tienen una sensibilidad artística. El propio Clemente Estable tenía una cultura muy vasta en lo que refiere a las artes y a las humanidades. Una anécdota que a mí me gusta es que cuando hacían expediciones con Clemente Estable para buscar especímenes, llevaban un poeta para que cuando paraban un rato a descansar y a tomar agua, el poeta declamaba. Ese es el Uruguay, y a mí una de las cosas que me gusta es tratar de recuperar ese diálogo, digamos, interdisciplinario que fue más característico de otras épocas. Vos tenés como dos ideas fuerzas que manejás, de leerte en varias entrevistas y escucharte, por lo menos dos que siempre rescato, ¿no? Una es la de el Uruguay como experimento y esa excepcionalidad que tiene, ¿no? Desde su génesis, pero también, digamos, las innovaciones legislativas, por ejemplo, que se fueron sucediendo a lo largo de los años. Hoy día esa excepcionalidad y ese país experimental, ¿existe o ya somos otra cosa? Existe en la medida que se lo celebre y se lo rescate. Es decir, Uruguay es un país que es más estable políticamente, que tiene una tradición de experimentación bastante grande y que tiene incluso una tradición de experimentación pedagógica. En general, cuando se piensa en las pedagogías de vanguardia, se piensa en Clemente Estable, pero contemporáneos a Clemente Estable hubo 7 u 8 intentos pedagógicos muy profundos. Podrías decir que el Ceibal es un experimento educativo de escala internacional. El Ceibal es una referencia de cómo se adquieren no solo conocimientos tecnológicos, sino nuevos accesos a la información en la infancia para cualquier país del mundo. Entonces tiene una cantidad de cosas experimentales y lo que le falta es hacer un arqueo más profundo, esa es la otra idea fuerza que te iba a marcar, más cariñoso de eso que tenemos, sin ser pizarreros, sin salir a revolear la camiseta, pero sí tratando de decir qué tenemos hoy y qué se puede hacer con lo que tenemos, para dónde ir. Uruguay ha dado pasos que desde el punto de vista de muchos países europeos se considerarían pasos envidiables. La matriz energética, el Ceibal, la cobertura que tiene en términos de telecomunicaciones o en términos de internet. Entonces, a veces, con el ánimo de mantener el perfil bajo, no nos damos cuenta que una parte necesaria de todo proceso de desarrollo es hacer un arqueo de lo que tenés. Bueno, hablando de Ceibal y hablando de arqueo, ustedes hicieron un arqueo sobre esa información fragmentada que vos contabas, que aparecía en informativos, en diarios, de
gurises que ganaron el tercer premio de la NASA o campeonato de robótica en tal lugar y bueno, segundo premio para Uruguay. Y aparecían, digamos, esporádicamente o no tan esporádicamente esas informaciones y de alguna forma dijiste, bueno, acá hay algo, acá hay que hacer un arqueo sobre esto y ver qué es realmente lo que tenemos y ahí salió Soñar Robots. Porque en general cuando vos contás el Ceibal es inevitable el resorte, digamos, de contarlo institucionalmente, contarlo de arriba hacia abajo, cuál fue la intención y qué se logró. Pero cuando lo contás de abajo hacia arriba y cuando realmente lo que mostrás son los gurises resultantes, llegás a otro lugar en términos afectivos. Una cosa es decir, yo quiero ser un país que tiene 600.000 computadoras repartidas públicamente, que eso no deja de ser una cifra, y otra cosa es ver lo que pasó con los chiquilines. Y podemos decir que la pandemia, con todos sus aspectos lamentables, tuvo un elemento culturalmente importante y es que nos permitió a los uruguayos darnos cuenta la herramienta que era el Ceibal más allá de la computadora. La herramienta que era el Ceibal en términos de respaldo pedagógico, en términos de acceso a horas de clase. Uruguay perdió menos de la mitad de las horas de clase que perdió el promedio de Latinoamérica. Cuando vos tenés un índice que es el doble de los demás países, tenés que decir, es inevitable considerarlo capital, digamos. Y volviendo al término arqueo y vinculado a la pandemia, digamos, el ejecutivo, digamos, la gente que toma decisiones, hizo un arqueo en el mundo científico para ver, bueno, a quiénes podía acudir, ¿no? Y de ahí sale el GACH, ¿no? Por ejemplo, este grupo asesor científico honorario. Y quedó medio instalado el término GACH. Ahora hay un GACH para seguridad, ahora vi que quieren hacer un GACH para la prevención del suicidio. Porque hay que decir que fue un proceso muy virtuoso. A escala internacional fue virtuoso. Porque era interdisciplinario, transpartidario, porque superó todas las, digamos, barreras partidarias, políticas, y se convirtió en una política de Estado, digamos, consultar expertos. Sí. Entonces quedó en el imaginario público. La gente primero se dio cuenta que teníamos una demografía de expertos impresionante, que tenés científicos uruguayos, ya van varios años que cuando Science o Nature o las revistas más relevantes de ciencia del mundo hacen su lista de 100 científicos más relevantes, aparece algún uruguayo. Entonces la gente, eso que formaba parte, digamos, de los orgullos a nivel académico, eso se fue colando y empezó a ser un orgullo de carácter más nacional, digamos. Ahí estaba Pablo Casacuberta en esta conversación. Estupenda iniciativa. Sí, totalmente. Es un placer hablar con Pablo porque es digamos, una usina de ideas. De creativos. Absolutamente. Sí, claro. Así que bueno, queda pendiente para la gente que quiera conocer más sobre GEN, sobre este trabajo de este Centro de Artes y Ciencias. Pueden visitar su página, están los documentales para ver. Está también el trabajo que hizo durante pandemia hablando sobre la percepción, ¿no? Por ejemplo, claro. Unos unitarios muy entretenidos. Claro. Pero bueno, queda para otra oportunidad, si les parece. Señores, un tema desgraciadamente muy actual. Las ciberestafas va a estar... Perdón, porque quedó otra parte. Yo me estaba escuchando por interno y dije que capaz que había quedado afuera. Ah, caramba. Hay una segunda parte justamente sobre el trabajo que hizo Pandemia Pablo Casacuberta vinculado a la percepción. ¿Por qué hablar de percepción en tiempos de pandemia? Cuando estamos todos aislados, todos metidos en nuestra casa. Vamos a ver esta parte de la conversación. En plena pandemia se lanzaron a través de este espacio a desarrollar, no es el fin del mundo, ¿no? Un ciclo de, no sé cómo llamarlo, exposiciones, vaya uno a saber, reflexiones, que tienen como hilo conductor la percepción, sobre todo, ¿no? ¿Por qué hablar de la percepción en un momento de aislamiento, de incertidumbre? Bueno, porque hay un componente que ingresó de a poco en el imaginario público y es que nuestra propia percepción, nuestra propia naturaleza humana está metida en la discusión de cómo estamos haciendo convivencia política. Esa idea de que el que tiene la culpa es el otro, digamos, tiene una larguísima historia natural. La exageración, la fake news, todas las formas, digamos, de la distorsión perceptiva tiene una larguísima historia natural. Conocer el hecho de que esa distorsión está en vos, pero también está en mí, es un requisito básico para
poder sentarse en una mesa, comer un asado juntos, entender que la razón no es una ciudadela que debe defenderse a capa y espada, sino que tenés que encontrar de alguna manera cómo coexistir con el otro, entre otras cosas porque no lo podés echar al mar, digamos. Pero bueno, Entonces, pero eso que acabas de decir, que no es una ciudadela, no hay que fortificar a la razón. O sea, está bien que hay otras personas que no solamente apelan a la razón para comprender el mundo. pero la razón no deja de ser un mosaico, y yo por supuesto creo que existe lo cierto y que existen los datos y que existe la información basada en evidencia, pero la evidencia a menudo requiere una labor interpretativa, una recolección de evidencia y muchas veces tenés evidencia contrapuesta una con la otra que requiere un trabajo muy fino. Un buen requisito para hacer ese trabajo con el otro es saber que sos un ser humano muy limitado en términos cognitivos, sos un miembro de una especie que se adaptó a resolver problemas en el Neolítico, todos ellos bastante básicos, y con esa misma infraestructura mental y fisiológica tenés que resolver qué hacer con la bolsa de valores, cómo trabajar con la inflación, cómo generar alianzas geopolíticas. Es decir, cambiamos de escala en términos de los problemas sin haber cambiado el hardware muy sustancialmente. Y una característica esencial de humildad y de convivencia es entender que somos bastante más limitados de lo que creemos. Me llevaste al Neolítico. Tengo atrás mío, no sé si lo puedo agarrar. ¿Podés? ¿Puedo Sí. agarrarlo? Ojo que son dos objetos distintos. No, entonces vení, agarralo vos, sostenelo como si fueras Hamlet. Y. Porque esto tiene que ver con lo interdisciplinario, tiene que ver con el Neolítico, tiene que ver con el arte también, ¿no? Y tiene que ver con un debate que hay actualmente que está vinculado a la transformación educativa, que es, por ejemplo, el aprendizaje por competencias y no por disciplinas en compartimentos estancos. Contame qué es esto. Bueno, en realidad es un modelo de cerámica que hicimos con mi hijo, de un Australopithecus. Era interesante como experiencia educativa por muchas razones, entre otras cosas porque tenés que saber que hace 3 millones de años, si vas hacia atrás, lo que hay es esto. Hay muchísimas especies de homínidos, todos ellos muy remotos en términos de sus capacidades. Pero en el camino aplicaron geometría, matemáticas, historia de la música. Lucy era Australopithecus, Lucy in the Sky with Diamonds. Obviamente arte, o sea, tuvieron que, no sé si, digamos, moldear, Sí. ¿no? O sea que en este sencillo acto de tratar de recrear un cráneo del Australopithecus, entraron muchísimas disciplinas. Muchísimas disciplinas. Ese cráneo que está ahí también lo hicimos nosotros. Es un tiranosaurio joven, porque todo tiranosaurio, por grande que sea, fue joven alguna vez. Claro, ese tipo de experiencias, a veces pensamos que lo manual, lo memorístico está superado. Cuando en realidad, por eso, ahora que oponías las competencias a las disciplinas, yo siento que muchas de esas oposiciones son lo que Ferreira llamaba falsas dicotomías. ¿Vos qué querés? ¿Respirar o que te lata el corazón? Y quiero las dos cosas. ¿Querés sujetos que tengan valores y que sepan construir comunidad y tengan sentido crítico, o personas adaptadas a la vida laboral? Las dos cosas. Yo no quiero unas personas cuyo espíritu crítico no los habilite a trabajar en ninguna parte. Me gustaría combinar esos mundos. Entonces, muchas veces, cuando vos realmente te metés en el día a día profundo, no en las consignas, sino en el día a día profundo, te das cuenta que algunas de esas fronteras son mucho más porosas de lo que parece y se necesitan mutuamente mucho más. Cuanto más te sentás con un ser humano a conversar y a trabajar y a rayar en el papel, más te das cuenta que las diferencias a menudo son de matiz, no son diferencias tan profundas como se presupone. Bueno, ¿y ahora terminó? Ahora sí terminó, sí. Es una lástima porque estaba muy bueno realmente el informe, ¿eh? Es lo que le decía, es una conversación con Pablo Casacuberta. Es una persona, es una usina de ideas, una usina de pensar, pensar con el otro. En definitiva, eso es lo que pasa también en GEN, este espacio de artes y ciencias que él codirige con otras personas. Bien.